Reparación de nevera llena de eléctrica. Aquí estamos enseñando una nevera llena de eléctrica. Aquí estamos enseñando el setting de la nevera en CR37. Aquí estamos reparando una nevera llena de eléctrica. Aquí estamos enseñando, aquí. Y aquí estamos enseñando para los seguidores, aquí. Aquí estamos enseñando el modelo de la nevera y los números del experto. Si usted quiere resolver cualquier problema en cualquier parte de Puerto Rico, tiene que llamar aquí de costa a costa. Tenemos 6 técnicos disponibles a su disposición. Usted llamando y nosotros llegando. Reparación de nevera llena de eléctrica. Míralo aquí. Y aquí estamos enseñando, aquí. Y ahora vamos a enseñarle para los seguidores. Vamos aquí. Aquí. A esta nevera se le cambió. Aquí. A esta nevera se le cambió el condensador. Míralo aquí. Se montó un condensador. Se montó un filtro. Se le montó el fan nuevo. Mira el fan nuevo aquí. El fan nuevo. Y se le cambió el relay. Y aquí, mire la presión que lleva el equipo. Para los seguidores. Mire la presión para los técnicos. Aquí. Para el señor Martorell de San Sebastián, que estaba preguntando la presión de la nevera. Aquí le estamos contestando al señor Martorell la presión que lleva el equipo. De una nevera llena de eléctrica. La presión por lo menos de estas neveras van en 10 PSI. Contestar la pregunta al señor Martorell de San Sebastián. Y aquí estamos enseñando. Vamos a enseñar aquí lo que se le cambió al equipo. Aquí. Aquí se le cambió el board. Se le montó el 072. Se le cambió el board. Aquí se le puso el filtro. Se le cambió el relay. Y se le puso el fan condensador. Aquí la nevera, míralo aquí. Le explotó los condensadores del condensador y le quemó los transistores. Reparación de nevera llena de eléctrica. Y también se le cambió el condensador. Esta es una nevera que duró 12 años sin dar problemas. Reparación de nevera General Electric. Y ahora el cliente quiere decir algo. Y el cliente va a opinar en la sesión de que el cliente puede decir algo. Sí, estoy bien contenta con el servicio que nos han dado. La nevera se ve que está funcionando perfectamente. Así que los invito a que cualquier duda que tengan pueden llamarlo para que él le pueda resolver su problema. En 40 minutos o menos ya él estaba aquí después que yo lo llamé. Muchas gracias. Reparación de nevera llena de eléctrica. Para servicio usted puede llamar al 727-297-427 en la isla y en el área metropolitana al 787-379-5639. Reparación de nevera llena de eléctrica. Y en el área norte de Puerto Rico al 787-533-1487. Recuerde, nunca es tarde para aprender un experto. Reparación de nevera llena de eléctrica.